Todos los que estamos inmersos en el ámbito educativo sabemos que existe un currículum oculto. ¿Qué significa que existe un currículum oculto? Significa que existen temas que nosotros podemos abordar sin que estén especificados en un plan y programas de estudio. Parte de este currículum oculto lo forman los temas transversales en el proceso educativo. Bien, los temas transversales van a ser aquel conjunto de contenidos de enseñanza asociados a problemáticas y retos sociales ligados a los contextos en los que se mueven los niños, es decir, a los contextos que están viviéndose en el mundo actual. Son aquellos temas que van a estar planteados por las situaciones problemáticas que afectan a nuestra sociedad y que van a ser problemas que de manera sistemática y sostenida nosotros vamos a intentar dar respuesta a partir del conocimiento, la reflexión y el compromiso de maestros y alumnos. La importancia de estos temas transversales es que integran la realidad que nosotros queremos mejorar a partir de prácticas de enseñanza que desarrollamos en el aula. Permiten acercar a la comunidad educativa a el contexto en el que se desenvuelven los niños, desarrollando así un conocimiento integrador, crítico y reflexivo. Genera un conocimiento significativo en los estudiantes, permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuya al desarrollo de una conciencia colectiva en torno a problemáticas y soluciones específicas que afectan a una comunidad determinada. Y finalmente, ayudan a ejercitar una educación cotidiana en valores a través del desarrollo de actitudes posibles para evaluarse cualitativa y cuantitativamente. Pero ¿cuáles son esas problemáticas que podemos identificar en el entorno social en que nos movemos? ¿Cuáles serían esos temas transversales que nosotros podemos incluir en el proceso educativo que desarrollamos en el día con día del aula? Pues esos temas transversales son la educación no sexista, educación para la salud, educación multicultural, educación ambiental, educación en valores y educación para la paz. A continuación, empezaremos a desprender y analizar cada una de estas temáticas o de estos temas transversales que podemos considerar dentro del currículum oculto en la educación. Bien, los temas transversales dentro del currículum se refieren al qué de la educación, y no solo señalan los contenidos que se consideran necesarios, sino las intenciones que nosotros queremos lograr a partir de una práctica docente sostenida. Suponen una estrecha relación de la escuela con el entorno y la realidad en la que se mueve el niño, con lo cual es necesario que nosotros podamos desarrollar prácticas de lenguaje, prácticas sociales y prácticas científicas que le permitan al niño buscar soluciones a esas problemáticas que se viven en su entorno. Estos temas transversales deben estar presentes en el conjunto del proceso educativo y además debe de ser una tarea educativa en todos sus aspectos y debe de desarrollar en el estudiante todas las áreas del desarrollo, la cognitiva, la comunicativa, socioafectiva y motriz. ¿Cuál sería el marco normativo de estos temas transversales? Pues que la transversalidad va a surgir como una necesidad de que en la escuela se puedan abrir espacios para favorecer la enseñanza y la atención inmediata de las problemáticas socialmente significativas. Y también que estos temas transversales van a formar parte de los principios pedagógicos que se establecen para el trabajo docente en el aula. El primer tema transversal que analizaremos es la educación no sexista. Una educación no sexista es aquella que existe desde el entorno en el que se desenvuelve el niño y es en la que existe una clara y rígida división entre lo que se espera de los hombres y de las mujeres de acuerdo a las generalizaciones, estereotipos presentes en una sociedad o cultura determinada. Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros favorecemos esa educación sexista? Pues cuando nosotros asignamos ropa, juguetes, la decoración de un cuarto a un bebé que aún no ha nacido, pero que los papás sí conocen su sexo. Cuando también comenzamos a elaborar diferentes expectativas según se trate de una niña o de un niño. Debemos de romper pues con la educación no sexista, con este tipo de ideas o con este tipo de estereotipos que tenemos en la sociedad. Por eso,
es necesario que desde las prácticas docentes que desarrollamos en el aula, favorezcamos cada vez más acciones donde todos aceptemos y respetemos la diversidad y que todos tengamos o pugnemos por una educación de género. Bien, ¿por qué promover una educación no sexista? Porque es necesario eliminar la creencia de que las niñas son débiles y pasivas y que los niños son fuertes y activos. También la debemos de promover porque los juguetes y los juegos no tienen sexo. Tanto un niño como una niña pueden tomar de manera indistinta cualquiera de los juguetes que les llamen la atención, porque los juguetes y los juegos no tienen un rol o un género. También porque al igual que los hombres y las mujeres, también hacen la historia y deben ser nombradas y reconocidas, porque el total de las personas analfabetas siguen siendo las mujeres en su mayoría, y porque los adolescentes tienen derecho a recibir una educación sexual y reproductiva. Estas son las razones por las cuales nosotros debemos de promover una educación no sexista en las aulas. Pero, ¿qué significa una educación no sexista? Pues significa educar a las personas para que éstas sean capaces de tomar decisiones, de sentirse seguras en sí mismas, de estar abiertas y sensibles a las necesidades de los demás. También significa respetar las diferencias y aprender a vivirlas como factor de riqueza, a no limitar las capacidades tanto de las niñas como de los niños y reconocer que cada uno de ellos es importante y es importante también dentro de su familia y de la sociedad en la que se mueve. Significa desarrollar valores con dignidad, solidaridad y equidad y también promover acciones positivas que mejoren la situación tanto de las niñas como de las mujeres en todos los ámbitos en los que éstas se desempeñan. El siguiente tema transversal que nosotros podemos incluir es una educación para la salud. Nos dice que esta va a ser un instrumento de promoción de salud y de la acción preventiva, ya que ayuda a los individuos o a los grupos de individuos a desarrollar conocimientos sobre los problemas de salud y el comportamiento para alcanzar un objetivo de salud. Significa, pues, que la educación para la salud tiene como principal objetivo desarrollar conocimientos o desplegar competencias en los estudiantes para que estos se hagan responsables de su propio cuerpo y de su propio cuidado, así como del cuidado de su salud. Nos dice que la educación para la salud va a ser un proceso educativo que tiende a responsabilizar a cada individuo en la defensa de la salud propia y de la de los otros. Es el principio por el cual los individuos y los grupos de personas aprenden a comportarse en relación a la promoción, el mantenimiento o la restauración de la salud y va a cobrar una enorme relevancia cuando permita avanzar desde una mirada estrictamente sanitaria a una mirada integral y holística, dado que las personas son responsables de la salud. Cuando nosotros analizamos los programas de estudio de la educación, podemos observar que dentro de los aprendizajes esperados, los temas de educación para la salud pueden incluirse. Sin embargo, se retoman solamente en una de las áreas del conocimiento que son en las ciencias. Pero los temas transversales tienen la característica de que pueden ser abordados desde cualquier materia. Así pues, entonces la educación para la salud, igual que los demás temas transversales, no tendrían que ser analizados o encerrados o encuadrados en una sola materia, sino que se pueden abordar desde las diferentes perspectivas. La educación para la salud cobra vigencia como estrategia o como enfoque a partir del desarrollo de la promoción de la salud. También hace la promoción de la salud, ya que se cobra mayor relevancia al partir de diferentes encuentros internacionales de carácter regional. Por ejemplo, el de la Conferencia de la Promoción de la Salud en Ottawa, que se elaboró en Ottawa y que tuvo como producto de esta conferencia la Carta de Ottawa, en donde se establecen los principios para una educación para la salud. Cuando nosotros hablamos de educación para la salud, pues tenemos que entender primero que la educación tiene como principal objetivo la formación del individuo y esa formación se va a manifestar a partir de un aprendizaje que va a ser un aprendizaje activo y significativo. Y este aprendizaje se va a relacionar con el concepto de salud, el cual consiste o se define como el equilibrio interno y externo de la persona como ente biopsicosocial
con una responsabilidad política. Es decir, que la educación para la salud se va a manifestar cuando exista un aprendizaje significativo en donde el estudiante tenga la capacidad de poder cuidar su propia salud. Así, para lograr una educación para la salud, es necesario que nosotros primero tengamos autocuidado de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia salud, y al mismo tiempo modificar los factores que condicionan esa salud. Para que se aborde la educación para la salud o para el cuidado de la salud, se va a trabajar a partir de un enfoque. Y ese enfoque va a tener tres vertientes, que es el enfoque comunitario, el enfoque integral y el enfoque de promoción para la salud. Cuando hablamos de educación para la salud, entendemos pues que debe de existir una relación significativa y altamente potencial entre lo que nosotros enseñamos y lo que pretendemos que nuestros alumnos aprendan. Así, en la educación para la salud es considerada como un fenómeno pedagógico que implica la existencia de un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde la enseñanza se refiere a las actividades que buscan desarrollar las facultades individuales para conseguir objetivos, en este caso, el cuidado de la salud. Y el aprendizaje va a ser el proceso que se construye en función de las experiencias personales y que cuando es significativo produce un cambio duradero en la forma de actuar, pensar y sentir de las personas. ¿Qué entendemos o cuáles serían esos mitos y esas realidades en torno a la educación para la salud? Mentira que sea una rama de la medicina, que sea un ayudante del médico, que solamente cuida enfermos y que solo pone inyecciones. Lo que sí es una educación para la salud es que esta es una, aparte de ser un tema transversal, es una disciplina emergente con profesión autónoma, que educa para la salud, que previene enfermedades y que permite el cuidado del cuerpo, el cuidado de la salud propia y de los demás, además de valorar las necesidades, de organizar e implementar cuidados con los usuarios, evaluar resultados e investigar de manera permanente cuáles son las características que condicionan una buena salud en el individuo. Nuestro siguiente tema es el tema de educación multicultural, que también es un tema muy importante y que es un tema transversal que podemos incluir en el currículum oculto. Pero ¿qué es la educación multicultural? Nos dice que se ve a la educación multicultural como un proceso encaminado a lograr un desarrollo de los niveles de conciencia de los estudiantes de minorías, de sus padres y de la comunidad. Se retoma con mayor fuerza la educación multicultural al entender y comprender que México es un país con diversidad cultural y lingüística. Esta diversidad cultural y lingüística hace que en los estudiantes nosotros tengamos que desarrollar ese respeto y ese aprecio por toda esa diversidad multicultural que existe en nuestro país, ya que el mundo actual es un mundo multicultural y todos los seres humanos, donde quiera que se encuentren que viven, viven en un medio en el que conviven con varias culturas. En ese sentido, cada individuo tiene acceso a más de una cultura, lo cual implica tratar con conocimientos, procesos cognitivos y comportamientos diversos, aunque solo sea con una parte de tal cultura, y ante la cual crea su propia y única versión personal, su propio aspecto, como lo definen algunos autores. Entonces, en nuestras aulas, a pesar de ser un contexto más limitado, también nosotros tenemos contextos multiculturales. Por lo tanto, debemos de favorecer esos factores en nuestros estudiantes para que ellos aprendan a apreciar y a respetar las diferencias y también esas diferencias que nos forman y nos hacen ver como un país multicultural. El concepto de multiculturalidad se relaciona de manera directa con el concepto de intercultural. Así, tenemos que una educación intercultural está basada en el respeto, en una educación inclusiva, en una educación que atiende la diversidad y que favorece la igualdad de oportunidades y recursos, además de que está basada en la justicia y en la equidad. No es una educación intercultural clasificar a determinados grupos como los otros, buscar recetas para solucionar problemas, diseñar programas educativos aislados y evitar conflictos. El fin último de la educación multicultural es que nosotros podamos apreciar al grupo, podamos apreciar a nuestra sociedad y a nuestro país como un todo.
como un todo donde cada uno tiene características particulares, pero que estas características particulares van a hacer que nosotros despleguemos estrategias para hacer que nuestros alumnos aprendan a respetar y aprendan a favorecer la formación de comunidades inclusivas. Pasamos al siguiente tema, que es un tema muy importante por todo lo que estamos viviendo en el contexto en el que nos movemos en la actualidad y por todas las conductas que nosotros manifestamos en el día con día, y es la educación ambiental. La educación ambiental no es un campo de estudio, sino que es un proceso en el cual nosotros vamos a desplegar como estudiantes todos los conocimientos, las habilidades, las actitudes y valores en pro del cuidado del ambiente. La educación ambiental es un proceso continuo de enseñanza y aprendizaje por medio del cual se hace consciente al individuo de la relación que él tiene con el medio en el que se desenvuelve, con el medio natural que él habita. Esta educación va a preparar en los individuos de todas las edades en la toma de conciencia y en el desarrollo de intereses por el medio de ambiente, así como los problemas asociados, y van a permitir trabajar en la solución de problemas ambientales y en la prevención de otros problemas que vayan apareciendo. Los propósitos de la educación ambiental son integrar el tema ambiental como parte de la vida diaria en la institución educativa. Como les decía, por ejemplo, los temas de la educación ambiental no solamente va a ser un tema de las ciencias, sino que nosotros lo podemos abordar de manera permanente en la escuela, porque es un tema transversal que lo podemos desarrollar, que atraviesa todo el currículum de la educación y que por eso lo podemos retomar de manera diaria en nuestra institución educativa. También va a promover la identificación de la comunidad educativa con los problemas ambientales del entorno. Promueve el desarrollo de procesos participativos a fin de lograr el desarrollo de toda la comunidad y estimula la formación de valores que promueven una eficiente solución de los problemas ambientales. Esta educación ambiental tiene unos principios que la rigen, es decir, que esta educación debe de ser participativa, buscar integrar el proceso a los alumnos, a los docentes, al personal administrativo, a todos los actores educativos que puedan contribuir en la mejora y en la resolución de problemas ambientales prioritarios. Esta educación debe de ser transversal. La educación ambiental debe estar insertada en todas las actividades de la práctica docente. Debe ser curricular y debe de ser institucional. Y la educación ambiental también debe de ser diversificada, multicultural, multilingüe y contextualizada de acuerdo a los problemas ambientales cercanos y concretos de las instituciones educativas. Llegamos entonces que aparece ante nosotros lo que es la educación en valores. De acuerdo a las características que tenemos en nuestra sociedad, la educación en valores resulta altamente significativa y prioritaria por todos los casos de violencia que estamos viviendo. Pero la educación en valores va a definirse como aquella que se centra en la transmisión y promoción de aquellos valores que facilitan la convivencia entre las personas y que se sustentan en el respeto de los derechos humanos. Es una cuestión de prioridad a nivel global. Se suscita en un gran interés social y educativo hasta el punto de estar presente con un contenido específico en los currículums escolares de todos los niveles educativos. La educación en valores es sencillamente educar moralmente, porque los valores enseñan al individuo y les enseñan a comportarse como hombres, a establecer jerarquías a través de ellos para llegar a la convicción de que algo es importante o no es importante. Además de tener por objetivo lograr nuevas formas de entender la vida, de construir la historia personal y colectiva. También se promueve el respeto hacia los valores y las opciones que son necesarias para poder favorecer la convivencia, la interacción y la comunicación en el entorno en el que se mueven nuestros estudiantes. La educación en valores debe de ser parte muy indispensable dentro de la práctica docente porque nosotros como docentes debemos de favorecer códigos de valores y de actitudes positivas para que nuestros estudiantes puedan ir creciendo de manera integral y de manera holística. La educación en valores se relaciona o tiene ciertos propósitos específicos, como es
Desarrollar las competencias para dialogar y participar democráticamente, apoyar a otros, aceptar las divergencias y defender la libertad y la justicia. Además de formar las actitudes de acción comprometida y responsable, que van a permitir una participación de los estudiantes en proyectos de índole familiar, escolar, comunitario o profesional, todos por el bien común y centrados en un código de valores que van a ser necesarios para favorecer y avanzar en las habilidades sociales y en las habilidades socioemocionales que podamos y que debemos de desarrollar en nuestros estudiantes. Las características de una educación en valores son la identidad colectiva, la visión global, las habilidades sociales, el trabajo en equipo, específicamente el trabajo de cooperación y de colaboración y el desarrollo del pensamiento crítico. Otro de los temas transversales que podemos incluir en el currículum oculto que se maneja para la educación es la educación para la paz, que es el proceso de adquisición de los valores y conocimientos, así como las actitudes, habilidades y comportamientos necesarios para conseguir la paz, entendida como vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con el medio ambiente. La educación para la paz es un proceso de educación dinámico y continuo, basado en los conceptos de paz positiva, la no violencia y la perspectiva creativa del conflicto. Toda esta educación para la paz va a tener como punto primordial entenderla como una metodología de educación transversal, como una promoción de la convivencia social armónica, como una herramienta que va a permitir resolver problemas o conflictos personales, escolares, sociales, pero en contraparte con lo que sí es una educación para la paz, tenemos que no es una educación para la paz un contenido de enseñanza como clase. Es lo que les vengo mencionando, que estos contenidos transversales no pertenecen a una materia o no pertenecen a un aprendizaje esperado básico, sino que puede utilizarse o puede retomarse desde las diferentes áreas del conocimiento. Hablemos de español, de matemáticas, de inglés, de educación física. Una educación para la paz tampoco va a ser una reunión social o de fiesta para promover la socialización, ni van a ser eventos para tomarse fotos o hacer signos de paz o regalar cobijas, sino que es más profundo este concepto de educación para la paz, porque nosotros debemos de desarrollar diferentes actitudes, diferentes valores que hagan que el estudiante se sienta parte de una sociedad y que se sienta en confianza y en libertad de poder desplazarse y de poder moverse en diferentes espacios con la seguridad de que va a respetar y va a ser respetado. Bien, hasta aquí llegamos con los diferentes temas transversales que se abordan en esta temática de lo que fue los temas transversales. Y vamos a retomar a manera sintética cuáles serían entonces esos temas transversales y por qué nacen. Bueno, los temas transversales van a nacer como una necesidad del sistema por resolver problemas que existen dentro del aula. Los temas transversales, su nombre, como su nombre lo dice, son temas que van a atravesar todo el currículum y que van a poder ser aportados desde los diferentes materias que conforman el currículum. No es una tarea exclusiva para alguna materia ni para algún maestro, sino que deben de desarrollarse de manera integral o de manera holística. Bien, hemos llegado al final de esta presentación, de esta exposición y espero que haya quedado en claro lo que son los temas transversales en el proceso educativo y cuál es su importancia.